Buenas tardes, tardes, noche. Hoy con un live que es realmente muy vigente en lo que se está viviendo en diferentes partes del mundo, en Europa, en los países árabes, en los países latinos, que es la migración. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Estamos esperando que se conecte con nosotros, es psiquiatra, doctor Nerio Soto, con muchos años de experiencia trabajando todo lo que es la parte de salud mental. Esperamos que se conecte. Entonces, vamos a hablar de el síndrome Ulises, que es un síndrome que se utiliza para definir esos traumas, esos post-traumas, esa situación postraumática que viven los inmigrantes cuando salen de sus países, ¿no? Aquí vamos a mirar otra vez, invitar al doctor Nerio y vamos a esperar, ya se nos está uniendo, entonces vamos a esperar. Ok, ya tenemos al doctor Nerio Soto con nosotros. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Les decía a las personas que ya están conectándose que es un tema realmente interesante para las situaciones que se están viviendo en muchísimas partes del mundo. Tenemos ahorita la situación de los mexicanos, seguimos teniendo una emigración muy fuerte de venezolanos hacia diferentes partes del mundo. Y es realmente todo eso de lo que usted nos va a hablar, cómo eso los afecta a estas personas que viven. El doctor Nerio Soto, como les decía, es psiquiatra con muchos años de experiencia trabajando en la parte de salud mental, muy querido, muy apreciado por sus seguidores, por sus consultantes, por sus pacientes. Siempre escucho los comentarios. Y aquí vemos cómo se nos está uniendo tanta gente en esta tarde. Gracias a este invitado realmente especial. Entonces tenemos acá al doctor Nerio Hernández, los dejo con él para que él se presente. Y seguimos hablando para saludar a todas estas personas. Aquí Richard Araujo, Yanes que se unió, Andreas de Venezuela, Aicala que se acaba de unir. Y así tenemos ya 27 personas, la doctora Carmen Ramos, a María Ángel 2913, a Oneti Guerra, que están uniendo. A los Adalear, a todos los que están en este momento con nosotros. Gracias y espero que nos acompañen al doctor Nerio Soto y me acompañen a mí en esta tarde, noche, donde hablaremos de este tema tan importante y que afecta a tantas personas que están migrando en el mundo. Con ustedes el doctor Nerio Soto. Bueno, muchas gracias la doctora Arellano por esta invitación y la verdad que pido disculpas también al público venezolano porque por pequeños detalles de comunicación pensaba que era a las 6 de la tarde, pero no importa, es a las 7 de la noche hora Venezuela y 6 de la noche hora obviamente Colombia, ¿no? Y para hablar sobre un tema importante, como es el síndrome de Ulises. Como todos me conocen, soy el doctor Nerio Soto, soy médico psiquiatra, ¿okay? Especialista en psiquiatría en la Universidad de Zulia. Y por supuesto a debatir un tema que está en boga, un tema que obviamente va a traer a colación varias interrogantes. Vamos a responder todas las interrogantes habidas y por haber, con la finalidad de, por supuesto, que el público que esté aquí salga contento y salga claro con todas las dudas que ha de venir. Gracias, esa es la idea. Y antes de que el doctor Nerio empiece, yo les voy a leer algo que publiqué hoy en Fortaleza Salud Mental en relación a Ulises, a ese dios mítico, ese semidios, ¿verdad? Y que nos decía que el Ulises se la pasaba hasta los días sentado en las rocas a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llantos, suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril, llorando incansablemente. Estaba en la Odisea, en el canto quinto. O también el pasaje que nos dice, cuando Polífemo le dice a Ulises, le pregunta cómo se llama, y él dice, voy a decirte, Polífemo, voy a decirte, mi nombre es nadie, y nadie me llaman todos.
Eso está en la Odisea, canto 9. Si para sobrevivir, nos dice el referente a esta publicación, se ha de ser nadie, se ha de ser permanentemente invisible, no habrá identidad ni integración social y tampoco puede haber salud mental. Una referencia a ese llanto de Ulises y ese llanto que acompaña a tantos migrantes. Entonces, bueno, ya vamos a empezar el tema como tal y veamos qué nos dice el doctor Soto sobre lo que es el síndrome de Ulises, también conocido como el síndrome del inmigrante, ¿no? El síndrome de Ulises, el síndrome del inmigrante o estrés crónico, ¿no? O duelos múltiples también llamado. El síndrome de Ulises, por supuesto, es descubierto por un psiquiatra español llamado Joseba Achotegui y habla referencia, como lo decía usted, a un héroe griego que tuvo que obviamente desprenderse de todo lo suyo, inclusive su novia Penélope y todos sus familiares, para poder huir sobre obviamente de su país ante todas las adversidades, por supuesto, que él estaba viviendo, y como lo dice usted, sobre una piedra llorando y con una tristeza profunda para poderse desahogar de todo lo que le implicaba el padecer, el separarse de los suyos, ¿verdad? Por supuesto, hay que hacer entender que el síndrome de Ulises no es una enfermedad, ¿no? Es una respuesta, ¿ok? Es un cuadro reactivo que obedece obviamente a las situaciones y a las adversidades por las cuales pasa una persona que obviamente migra, aún a pesar de todas las adversidades que esto, por supuesto, conlleva, ¿no? Lejos de sus seres queridos, por supuesto, lidiando con la soledad, el desprendimiento de sus hijos, el desprendimiento de sus afectos, el desprenderse, por supuesto, de sus bienes, como decía el trastorno, por supuesto, y con un miedo que es obviamente desencadenado por todo lo que esto implica, pero que sin lugar a dudas lo empuja no a detenerse, sino por encima de todo lo que implica el migrar, él sigue su rumbo y su destino, ¿ya? A pesar de todas las implicaciones emocionales que esto puede traer consigo, ¿ya? Y también es importante porque es un problema de salud mental que obviamente está viviendo el globo, pero obviamente en Latinoamérica se está viendo con mayor auge y ya incluso el doctor Joseba Achotegui, que es el quien obviamente descubre el síndrome, un psiquiatra español, ya dice que ya en Europa para este año hay 800.000 españoles que están atravesando por este tipo de síndrome llamado Ulises. También, sí, también es importante, por supuesto, de que cada día, por supuesto, estamos viendo más este trastorno, los venezolanos sobre todo, estamos viviendo los estragos que significa la migración, que ya no es una migración planeada, no es una migración que obviamente se programa, sino que es una migración basada en la huida, ¿ya? Y me pasó, como se comenté antes de estar en esta live, ¿no? Con un primo que de repente tuvo que irse desde, obviamente, Panamá, atravesar Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Salvador, Guatemala, México, y que obviamente ayer cuando me pasa el video y veo que él me dice, ya llegué, ya estoy en tierras americanas, mucho previo a esto lloraba demasiado. Previo a esto él estaba obviamente sofocado ante la situación de no comer bien, ante la situación económica, que no tenía el dinero, porque el plan era estar 3 semanas en este transitar y resulta ser que se convirtió en 1 mes y pico. El hecho de yo tener que pasarle informes como él tenía, incluso un daño producto de una golpiza que nunca existió, pero tuve que pasarle un informe de un médico traumatólogo para decir que tenía una fractura en el hombro y que obviamente ameritaba un cabestrillo. Todo esto para poder transitar en una vía sumamente peligrosa donde obviamente no se enfocara en él y pudiesen detenerlo como ya había ocurrido en otros momentos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, por supuesto, como lo decía al principio, el síndrome de Ulises es un trastorno, un síndrome que obviamente, como le digo yo,
conlleva a repercusiones emocionales de bastante importancia, que obviamente agota al paciente, que genera, por supuesto, soledad, una tristeza, un llanto. No se ve, por supuesto, los pensamientos de muerte, que se ven otro tipo de trastornos del migrante, pero que obviamente esto, por supuesto, empuja al paciente a seguir, por supuesto, su destino final, que es llegar al destino que él desea, ¿no? Doctor, usted hacía referencia a algo que me parece bien importante, porque el síndrome de Ulises, ustedes lo relacionan con esa emigración que es como una huida. No tengo opción, no tengo alternativa, tengo que salir de aquí para poder sobrevivir. Lo estamos viviendo con los afganos, se ha vivido, Europa lo ha vivido con todos los migrantes que han venido de África, y nosotros en Latinoamérica también lo hemos vivido con esa huida que han tenido tantos venezolanos buscan todos un mejor nivel de vida. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando se sale planificado, cuando se sale porque yo decido querer ir a pesar de que todas mis condiciones pueden estar bien en mi país, pero yo quiero de repente vivir en Francia, en España, en Alemania, en Puerto Rico, en el país que yo decida. O sea, no es lo mismo decidirlo cuando yo tengo las posibilidades económicas, los recursos para poder vivir en esos países, en esos nuevos países, a cuando yo tengo que salir de una manera u otra obligado, como están saliendo en este momento los africanos. ¿Correcto? Sí, obviamente yo siempre he dicho algo, ¿no? Que para migrar se necesita estar preparado no solamente físicamente, se necesita estar preparado mentalmente o psíquicamente. Pero a diferencia de todos los duelos migratorios que uno puede ver en una persona que, por supuesto, aun con recursos decide irse a otro país, y que obviamente nosotros vemos en nuestras consultas online cómo se sufre el estar fuera de su arraigo, de su país, de su costumbre. El paciente que padece de este fenómeno llamado el síndrome de Ulises es un paciente que la alternativa es la huida, ¿ok? Ya el paciente, por supuesto, hay factores multidisciplinarios que obviamente, o múltiples, que obviamente lo conllevan a la ida. No es un solo estresor, sino son diferentes estresores que conllevan al paciente a decir, me voy. O sea, es una decisión sine qua non. Es esta y no hay otra opción. Por supuesto, ¿qué pasa? Que en la medida en que estos estresores, por supuesto, sean cada vez mayores, y la cronicidad de los mismos se intensifique, por supuesto, sin lugar a dudas, el paciente tiene que enfrentarse a pesar de no comer, a pesar de que de repente sus papeles no lo tenga de manera regular, a pesar de que se vaya por tierra y tenga que pasar por un río, a pesar de que tenga que pasar por trocha, a pesar de que tenga que pasar por pagarle a unos coyotes que no sabemos si lo van a dejar o pasar o no pasar, o de repente esto implica un desgaste mental, físico y económico también. Obviamente el paciente apuesta por, obviamente, poder vencer todas esas adversidades, salvando incluso o poniendo en riesgo su vida, pero es la opción, y esto es lo que determina el síndrome de Ulises. O sea, la persona que ya cuando va a salir de su país como una huida, como usted lo ha explicado también, ya él lleva una serie de estresores, una serie de incógnitas que lo van digamos así, a colocar en una situación de estrés. Porque si ya cualquier persona en el mundo sabe que si yo me tiro en una balsa en el mar Caribe para llegar a una isla porque estoy huyendo de mi país, yo estoy en riesgo de perder la vida. Igual que el que tiene que pasar los desiertos para poder llegar por México, para poder llegar a Estados Unidos, los que se tienen que poner en las manos de personas, de mercenarios. Esto se sabe. Y me imagino que el que tiene que toma esa decisión está en conocimiento de eso desde lo conceptual, desde lo que se dice, pero no como vivencia. O sea, ya debe venir esa persona estresada porque no sabe con lo que se va a encontrar en el viaje. En el viaje, porque esa es otra cosa, ¿no? Que no es solamente la planificación de la huida, sino que una vez que se pueda llegar al destino final,
por supuesto él se va a encontrar con otro tipo de duelos, o con otro tipo de circunstancias, o con otro tipo de fenómenos, que obviamente porque se lo pintan bonito, no siempre es bonito. ¿Me entiendes? Y este es un fenómeno que obviamente también estamos viendo con mucha frecuencia. El síndrome de Ulises sigue avanzando y por supuesto cuando el paciente llega o la persona llega al país de destino, se encuentra con otros problemas. Lidiar con la cultura, lidiar con obviamente el ambiente, lidiar con la xenofobia, lidiar con un trabajo que no cumple tus expectativas. Después de ser de repente un profesional, aquí un gerente, te vas a encontrar que allá vas a empezar de cero. Te vas a enfrentar con haber dejado a tus hijos, a tu madre. Te vas a enfrentar con obviamente tener que trabajar y tener que buscar horas para poder trabajar, si es posible, en 2 o 3 trabajos. O sea, tener que acostumbrarte a no comer a la hora o a comer mal. Generalmente podemos ver pacientes que incluso están subalimentados, que no tienen la alimentación adecuada. Pacientes que incluso ahorita, sobre todo el venezolano que emigra hacia los Estados Unidos como primer país, vemos que muchos no llegan, sino hasta México, y desde ahí tienen que tener un proceso legal, ¿no? Porque eso es un MP que obviamente implementó el gobierno de Estados Unidos. Entonces, tener que lidiar con ese otro tipo de problemas, ¿okay? El miedo a que no se me dé lo que yo tengo planeado, el miedo incluso a que las personas que me ofrecen la ayuda no me la ofrecen y me dicen que solamente me la van a ofrecer a mí, pero no me la van a ofrecer a los que están conmigo. O sea, el lidiar con todo eso, por supuesto, hacen que sin lugar a dudas, lo que tú cargas, que es la angustia, el estrés, la preocupación, por supuesto, esto pueda exacerbarse y pueda, por supuesto, a pesar de todo, sucumbir. Sin lugar a dudas, una de las características que obviamente hace mención al fenómeno de Ulises es que el paciente lucha contra todo. El síndrome de Ulises es un ser humano que tiene carne, que tiene hueso, que tiene cerebro, que tiene corazón, que tiene estómago, que padece y necesita, pero él sigue obviamente en la lucha de poder llegar a lograr ese objetivo. Ya no solamente yendo a atravesar a migración de México, que ahorita es lo que estamos viendo, no lo dejan entrar a México. Y una vez que pases, el venezolano se reinventa, de irse por otro país, de irse por las trochas, de irse por montañas, porque conozco de personas que obviamente han pasado por esto. Pero una vez que lleguen, repito, a su destino final, incluso antes de llegar al destino final, y lo mantienen en un refugio por tiempos, por meses, por días, ahí se van a encontrar con otro tipo de situaciones, donde la alimentación no es la correcta, no es la adecuada, o no es la que te satisface, ¿me entiendes? Personas que incluso han tenido que ir 1, 2, 3 veces porque lo han devuelto, lo han regresado, y todas esas cosas, sin lugar a dudas, por supuesto, afecta tu salud mental, que es lo más importante. Por eso que sabemos que el fenómeno del síndrome de Ulises, sin lugar a dudas, representa un problema de salud pública, y así hay que verse. Sí. Además de todo lo que usted ha planteado, que es así, ¿no? Y en el caso del venezolano, como dice usted, también se reinventa, ¿verdad? Y uno los ve, o sea, profesionales, universitarios que han tenido éxito, cómo se reinventan para poder sobrevivir hasta lograr realmente su sueño, ¿no? Pero además de eso, yo he visto, y veo a veces con preocupación, cómo sobre todo estos jóvenes, estas personas que se vienen a buscar, no solo para ellos, sino también para la familia que dejan, ese sustento, ese lograr tener los recursos para poder solventar muchos aspectos de salud, de comida, de alimentación, de educación, todo eso. Ocultan, callan ante la familia todo eso que usted ha descrito que viven los migrantes. Todo eso de que no consigo los papeles, que me dieron inclusive una golpiza porque ya la xenofobia puede estar impregnando en estos países, que me denigran, que no me dan trabajo porque soy de X nacionalidad. Todo esa carga que viven los migrantes, entonces ellos a veces lo ocultan. Y no dice, estoy bien. No, yo estoy bien, aquí tienen. Aquí les envié lo que conseguí, lo que tengo. Y
ocultan eso, que entonces el no poder desahogarse, el no poder expresar esa situación por no molestar a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos que dejé allá, por no causarles más ansiedad. Entonces yo lo oculto y cargo con todo eso. Eso también Claro. afecta, Sí, ¿correcto? sí. Sí, así es. No, y lo que usted dice es cierto. La carencia de red de apoyo, cuando el Ulises migra y no tiene una red de apoyo sustentable, fuerte, esto, por supuesto, aunado a que no consigue lo que decía anteriormente, un empleo que satisfaga sus necesidades y que le pueda permitir mantenerse en un país donde obviamente hay que pagar absolutamente todo. Porque no es mentira, el venezolano está acostumbrado a no pagar nada. Aquí no pagamos luz, aquí no Así pagamos es. agua, nada, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un país donde obviamente las normas y las leyes son totalmente diferentes y lo que gana no te da lo suficiente para poder abastecer las necesidades de las personas que tú dejas en tu país, por supuesto, esto genera más presión, ¿me entiendes? Más presión y esto se ve con mucha frecuencia. Por supuesto, otro de los fenómenos que también ocurre es que toda moneda que entra en Venezuela se pulveriza. Tú de repente con $100 en otro país puedes hacer una compra, ¿okay?, mediana, pero cuando tú envías $100 a Venezuela, se pulveriza y no compras absolutamente nada. Entonces, es lo que te decía anteriormente, el venezolano tiene que buscar trabajos en 2, 3 lugares que le permita incluso no solamente satisfacer sus necesidades a pesar de lo que él siente de por sí mal emocionalmente, sino satisfacer las necesidades de las personas que deja. ¿Me entiendes? Entonces, eso es otro problema que por supuesto también, se ve mezclado en este paciente. Y imaginémonos cómo serán los africanos que van a Europa, que no conocen el idioma. Porque en el caso de los venezolanos, muchos emigran hacia Latinoamérica, otros a Estados Unidos, otros también a Europa. Pero los que emigran, que es una gran cantidad hacia Latinoamérica, por lo menos, manejan el idioma, lo que se convierte en una ventaja. Pero sin embargo, ¿verdad? Hay el problema de la adaptación. En este caso, cuando estamos hablando de los latinos, aunque tenemos comidas muy parecidas, olores muy parecidos, paisajes muy parecidos, no es lo mismo una hallaca para el venezolano que un tamal. Entonces, Sí, esto no me gusta. Es que esta arepa sí, no me gusta, es que la mía es mejor. Entonces, también pienso que se crea como que no se genera un desapego, no me termino de desapegar y dejar atrás la cultura que ya viví para poder adaptarme, para poder probar, sí. para poder sentir como mío. Pero yo pienso que si tú logras de una manera u otra, a pesar de todos los tropiezos, logras conectarte con el sitio donde vas, pienso que eso puede aliviar la carga, llamémoslo así. ¿Qué dice usted? Pero, lo que yo le decía anteriormente, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, ¿no? Cuando la persona decide emigrar, y hablamos de emigrar como un fenómeno donde yo me preparo, no como Ulises, ¿no? Donde yo me preparo, eh, aún preparándose como tal, aún estando física y mentalmente preparado para decidir, y cuando de repente veo que toda la familia decide irse a otro país, la cosa se hace más fácil, ¿no? Pero cuando tú dejas parte de la familia en otro país, obviamente la cosa es mucho más difícil. Eh, por supuesto, el venezolano no está acostumbrado a migrar y eso tenemos que saberlo. El venezolano es un país que está Correcto. acostumbrado a que la gente venga. Es un país que recibía españoles, italianos, portugueses, recibía a todo el mundo, a peruanos, ecuatorianos, colombianos, pero el venezolano estaba acostumbrado a irse. Y el venezolano es muy, por supuesto, muy regionalista, ¿no? Muy regionalista. El venezolano, por
por supuesto, y de hecho usted lo ve cuando ve los venezolanos en otros países, ellos buscan obviamente llegar a restaurantes que se parezcan a los venezolanos, que sean venezolanos, o sea, y es la manera bien difícil para él desapegarse de sus costumbres, de sus arraigos, ¿no? Y me ha pasado mucho en mi profesión y haciendo las consultas online, donde de repente uno ve que en su sala aparece una bandera de Venezuela, aparece una Virgen de la Chinita siendo zuliano, siendo margariteño aparece la Virgen del Zulia, y de repente viene diciembre y por supuesto, por decir en Estados Unidos, aquí la costumbre ya es que la costumbre es el pavo, entonces los venezolanos hacen la yaca, pero mucho más allá que la alimentación, son momentos de obviamente de gran dificultad. Me acabo de pasar ahorita antes del live, una amiga está en los Estados Unidos, la informan que su mamá le dio un infarto y está desesperada, ¿no? Y estas son cosas que también vemos muy común, ¿ok? Porque una vez que tú estás allá y pides asilo político, tú no puedes venir a Venezuela, ¿entiendes? Porque eso no puede ser. Entonces la hija desesperada, porque obviamente su no ha sufrido demasiado y cada vez vemos que la situación se hace más difícil. Fíjate que incluso ya no solamente Estados Unidos pide visa, ya Chile pide visa, ya Ecuador pide visa, ya Panamá pide visa. Entonces las dificultades que el venezolano atraviesa para poder llegar a un país X, por supuesto, son cada vez más difíciles y los requisitos para obviamente optar a entrar a un país, por supuesto, son muy, obviamente, exagerado. Y a veces incluso, aún las personas que están en otro país y que incluso no les va mal, que incluso tienen un empleo, también sufren igual, porque, repito, los venezolanos no estamos acostumbrados a migrar, no estamos acostumbrados. Y la felicidad no tiene que ver con el dinero, y la felicidad no tiene que ver con que tú lograste un empleo en X país. La felicidad es algo que tiene que ver con la paz que muchas veces no se siente, ¿me entiendes? Una vez que tú te hayas ido. Entonces es bastante complejo los venezolanos. Sí. Y yo creo que para cualquier inmigrante que sufra del síndrome de Ulises, ¿no? Entonces, sumado, ¿verdad?, a ese sentimiento que usted dijo, ese sentimiento de soledad, de atrás me separé de todos mis seres queridos, de ese sentimiento de tristeza, de esa nostalgia de lo que yo he vivido, de lo que yo he tenido, de mis amigos, de mi música, de mi comida, de mi familia, sumado a esos sentimientos de soledad, sumado a esos sentimientos de tristeza, eso se agrava cuando hay eventos como los que usted planteó. Murió la mamá, se enfermó el papá, un hermano se quedó en un accidente y no sabemos en qué condiciones está, ni yo puedo verlo, ni yo puedo estar ahí acompañándolo. Entonces, a esos sentimientos que son propios del síndrome de Ulises, como el sentimiento de soledad, el sentimiento de tristeza, ante estos eventos se va a agravar. Se va a agravar. Correcto. También, entre esos sentimientos que sufre el migrante que tiene el síndrome de Ulises o el síndrome de estrés crónico, se habla de un sentimiento de culpabilidad. ¿Ve? Piensa que puede haber hecho las cosas mal, piensa que puede haber logrado las cosas en su país de origen. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Es que en todo duelo, hablamos del síndrome de Ulises o estrés crónico o de duelos múltiples, y en todo duelo una de las emociones que por supuesto siempre va a aparecer es la culpa, ¿no? Y la culpa viene dada porque de repente pude haber fracasado en el proyecto migratorio y estando de repente en Migración México me regresan, ¿ok? O estando de repente en refugio, los planes no era estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Entonces, por supuesto, ¿cómo hago yo para mantener la familia que quedó en Venezuela? Y de repente, ya estando en el país de destino, no consigo el empleo que me permita a mí, como dije anteriormente, poder subsanar los gastos que obviamente tengo que subsanar, porque la gente que dejé atrás, que son mis hijos, que son mis padres, que son mis hermanos, por supuesto, y que de repente se enfermaron, y de repente están en un hospital donde no hay de repente servicio de salud adecuado,
donde no hay medicamento y que esto implica dinero, entonces el paciente que padece de UCI puede presentar la culpa, ¿me entiendes? Y eso obviamente es normal que aparezca en todos los vuelos migratorios. Claro, o sea, el migrante se siente culpable por no haber logrado el propósito o el sueño que él tiene. El propósito migratorio. Eso genera. O sea, veamos ya cómo son tantos sentimientos que sufre un inmigrante con estrés crónico, ¿no? Culpabilidad, soledad, tristeza. Y la ausencia que el paciente padece de la ausencia del control. Y muchas veces la carencia de red de apoyo, porque ese es otro fenómeno que también se da mucho cuando los pacientes migran, que de repente alguien le ofrece una ayuda, que alguien le ofrece una estancia, pero de repente la estancia es por pocos días o por pocas semanas, pero a pesar, cuando empieza a tener 3 semanas, 1 mes, 2 meses, ya la persona que le oferta el apoyo o que le ofertó la ayuda, obviamente ya no se la quiere dar o no se la puede dar, ¿me entiendes? Entonces, no se la puede dar porque obviamente le cuesta, porque el empleo que tiene solamente le da para un cuarto y para un ventilador y para comer él. Entonces, lo que él poco hace no le puede dar al otro. Entonces, es difícil este fenómeno que obviamente estamos viendo, ¿no? Y repito, quizás en Venezuela debutamos desde hace una serie de años con este fenómeno, pero en otros países, por ejemplo, fíjate recientemente lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Ese poco de gente despavorida dejando todo, huyendo, ¿ok? Sin importarle morir, dejando los afectos, dejando vida, no importa nada. Su meta es la sobrevivencia, su meta es lograr lo que tiene en mente, ¿no? A pesar de todas las vicisitudes con las cuales él se encuentra, ¿ya? Y eso obviamente lo estamos viendo también en Afganistán, lo estamos viendo en países de la África también, ¿ya? Y aparentemente quizás pueden ser otros los países que, por cierto, también se le presenta lo mismo que estamos viviendo los venezolanos, entre otros países, ¿no? Y lo vemos, hay temor. En Latinoamérica, por supuesto, hay mucho temor por toda esta situación política, económica que estamos viviendo, y ya incluso otros países están en la búsqueda del plan B, o reunir para el plan B futuro próximo, inmediato o inmediato. Sí, para estos países que emigran, como ahorita, como el ejemplo que usted colocó de los afganos, imagínense usted, ahorita creo que leí en la prensa que 4.000 afganos llegan a Colombia y van a ser reubicados en diferentes partes, en la costa, en Medellín, en Bogotá. Entonces, esas personas que no conocen el idioma, que tienen otra religión a la cual mucha gente, por toda esa información amarillista, le tiene miedo y los rechazan por eso. Sí. Sí, entonces la situación de estas personas que llegan a un país, casi como llegaron los europeos a Venezuela. Así es. En la época que llegaron a Puerto Cabello, llegaron a los puertos a los puertos que había a los puertos en ese momento, en barcos, después de una travesía grande, y no conocían el idioma. Por ejemplo, en mi caso, mi esposo es de descendencia rusa. Los papás salieron en la época de la revolución bolchevique. Y de ahí se fueron a Austria, de ahí de Austria después la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, se embarca en un barco para Puerto Cabello. Su idioma, el ruso. Imagínese usted, ya de más de 40 y pico de años, con dos niños pequeños todavía, una preadolescente y mi esposo en ese momento tenía 3 años. Lo que deben haber vivido, y en ese momento sin nada de red de apoyo, sin nada que cómo podías tú aprender ese idioma, cómo podías comunicarte, cómo podías hacer un trabajo. Entonces, esa realidad que vivieron muchos europeos en Venezuela, la están viviendo ahorita muchos africanos, los afganos, en muchas partes del mundo. Entonces, es realmente como bien traumático, porque si para los venezolanos, que es el ejemplo que usted ha explicado
bastante para los venezolanos. Yo aquí en Colombia, aquí en Medellín, los veo en las plazas, muchachos jóvenes, muchachos de 20 y pico de años, de 30 años, en las calles deambulando, pidiendo, con un niño a veces en los brazos, sin conseguir trabajo. Entonces, si acá con el idioma, con tantas cosas que quizás podríamos decir que son más favorables, vimos esa situación que lleva a estos muchachos. En estos días leía un muchacho que perdió la conciencia, o sea, se fue de la realidad. Y después que salieron, si alguien lo conocía, era venezolano, joven, muy atractivo, se veía bien arregladito todavía, y fue tan grande ese estrés que debe haber vivido que se salió de la realidad, se fue de la realidad. Sí. Y no es mentira, ¿no? Cuando hablamos obviamente de las repercusiones emocionales que trae este trastorno, no solamente son trastornos depresivos, trastornos ansiosos, ¿ok? El paciente tiene trastornos de estrés postraumático, la vivencia de duelos, ¿ok? Son trastornos del sueño, trastornos cognitivos, ¿ok? De hecho, mi primo me decía antier, antes de pasar el río, ¿por qué mi memoria, mi atención y mi concentración la tengo mala? Me decía él, ¿no? Y esos son trastornos cognitivos que uno esperaría ver en un paciente que está sometido a presiones fuertes, Correcto. ¿me entiendes? Pero obviamente también hablas de un tema muy importante, la juventud. La juventud en Venezuela no ha tenido el derecho de ser feliz, no ha tenido el derecho de graduarse, no ha tenido el derecho de obtener una vivienda, no ha tenido el derecho de, obviamente, formar una familia, no ha tenido el derecho de apoyar a lo suyo. ¿Pero por qué fenómeno? Porque obviamente no hay posibilidad, ¿ok? No hay los recursos necesarios o no hay la garantía de que ellos se lo oferte, ¿ok? Que ellos puedan surgir dentro de una Venezuela, por supuesto, un caos. Entonces, vemos que esta juventud que llamamos generación cristal migra y obviamente, bueno, en algo ayuda a la juventud, ¿no? La juventud de repente es más creativa, es más arriesgada, de repente es menos temerosa y a ellos a veces les va mucho mejor que, por supuesto, a la generación nuestra, ¿no? Ya una persona cuando ya está formada, cuando profesionalmente logró un cierto estatus, no le es fácil. No le es fácil porque la felicidad, repito, no tiene que ver con que obviamente logres un empleo fuerte, de repente vivir en una ciudad bonita, a un clima agradable. La felicidad ya a cierta edad se define como obviamente encontrar esa paz. Y esa paz a veces no te la da el lujo, no te la da el empleo que conseguiste, ¿ok? No te la da la seguridad de tener comida a la esquina, ¿ok? Es una cosa muy totalmente diferente. Pero por supuesto la generación en Venezuela de jóvenes, por supuesto ha sido bastante golpeada. Por supuesto los adultos también, los adultos mayores, los ancianos también estamos demasiado porque han tenido que vivir en condiciones infrahumanas, muchos de ellos. Vivir en toldos, estar a merced de ayuda en otros países, con la xenofobia marcada que ha sido vivida, que han vivido los venezolanos, que no es mentira, ¿ok? Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, obviamente en Argentina, porque esa es otra cosa, ¿no? Y es lo que yo observo en mis consultas online con los pacientes. ¿Quiénes son los que más de repente, de las cuales uno menos recibe ayuda? De tus coterráneos. Pareciera mentira. La mayoría coincide que mejor se porta, por decirte algo, el americano que el venezolano. El americano busca apoyarte, pero el venezolano veo que no. Y esa es otra de las cosas que frecuentemente uno escucha, ¿no? De las personas que uno hace las consultas online. Entonces, vemos, por supuesto, si algo, como lo dije anteriormente, que una de las cosas que estuve leyendo en el fenómeno Ulises, generalmente estos pacientes, a pesar de todas las adversidades, de la soledad, del miedo, de la frustración, de la incertidumbre, ¿okay? De no tener red de apoyo, de no cumplir con su deseo o su éxito migratorio, son personas que sobrepasan sus limitaciones mentales y físicas y siguen luchando por lograr su objetivo, ¿no? No se ve generalmente el suicidio como una de las complicaciones, ni las ideas de muerte como complicaciones, como se debe ver en otro tipo de trastornos que puede sufrir un migrante.
Y eso es bien interesante, ¿no? Y da como un alivio para el que no conoce sobre todo estos trastornos, el escucharlo a usted decir, a pesar de eso somos resilientes. Seguimos luchando por conseguir a lo que se vino a un país extranjero, ¿no? Y sí, en el caso, por ejemplo, de los venezolanos, yo creo que somos muy resilientes, ¿no? Entonces, usted nos ha hablado de estas emociones, de eso cómo muchos superan con sus propios, digámoslo así, las potencialidades que tiene, esas dificultades, y que son grandes, porque muchas veces el idioma, muchas veces la falta de redes de apoyo, muchas veces la cultura es completamente diferente, la xenofobia, el vivir en condiciones a veces de vivienda a la que no se está acostumbrado, ¿no? Y a la que se le tiene temor, porque si yo vengo de sentirme seguro en mi ambiente y me toca vivir en una zona quizás marginal, en condiciones que no estoy acostumbrado, yo por lo menos tendría miedo hasta de salir, pero tengo que salir. Claro. ¿Verdad? Pero tengo que salir. Porque hay que salir. Esa es la diferencia. Dice, ¿no? Puedo tener miedo, pero tengo que salir. O sea, Ulises, con todo lo que él pueda tener bajo cuesta del miedo, de la adversidad, de lo difícil, él sigue avanzando, él sigue luchando. Pero por supuesto, detrás de esa lucha, lo que decía anteriormente, el paciente está enfermo, ¿ok? El paciente se deteriora física y mentalmente, como lo he dicho. Y esto ocurre mucho cuando los pacientes migran, por hablar mucho, a Estados Unidos, que es uno de los países de preferencia de los venezolanos, y tienen que ir al norte. Y entre más al norte, por supuesto, el idioma es una dificultad. Entonces, algo tiene el venezolano y algo ha demostrado. El venezolano es resiliente. El venezolano se reinventa y el venezolano se ha reinventado para vivir, obviamente, en otros países. Eso no es mentira. Si algo obviamente puede darse cuenta el venezolano, que es un país que, repito, no estaba acostumbrado a la migración, es que el venezolano ha tenido la capacidad de resiliencia. Y eso es uno de los factores que de repente protege la salud mental del venezolano. El reinventarse. Y eso, y por supuesto la espiritualidad tiene mucho peso, ¿no? Y cuando hablo de espiritualidad es de la conexión que debe tener el ser humano con Dios, ¿no? Con todo lo que implica la fe, ¿no? Y eso, por supuesto, es un factor preponderante e importante, ¿no? El buscar, por ejemplo, alianzas, el buscar personas que verdaderamente te ofrezcan y esa ayuda se perpetúe hasta que tú puedas lograr volar solo. Por supuesto, eso es importante. Yo siempre, como repito desde el principio, mi consejo va dirigido a eso. Con o sin no estar preparados para migrar o para huir, tenemos que replantearnos bien, obviamente, el escenario. A pesar de que quizás nos encontremos con algo totalmente diferente a lo que pensábamos. Porque cada persona vive su situación diferente al otro. Y esa es una de las cosas que obviamente yo siempre le digo a la gente. Nosotros no podemos decir que porque a Pedro le fue bien, a mí me vaya bien. Porque Juan se adaptó, yo quizás me adapte. Yo he tenido personas que obviamente migran de un país a otro, porque obviamente, repito, el éxito no lo han logrado, la felicidad no se ha encontrado, y los recursos económicos y la manera de sobrevivir en un país no son los que yo tenía planteado. Y eso también ocurre. Pacientes que fueron a Colombia, se fueron a Ecuador, luego fueron a Chile, y así luego van a Estados Unidos, luego se van a Europa, y por supuesto las secuelas que esto deja, ¿no? Porque el desgaste mental no es normal, el tener que ir de un lado hacia otro, ¿no? Y eso también se debe tomar en consideración, y por supuesto esto influye mucho en la edad. No es igual a un chamo de 25 años que de repente pase por 4 países a una persona después de los 50 años no va a tener la misma fortaleza. Claro, entonces, claro. Ni la misma resiliencia, ni la misma capacidad de adaptación. Yo tengo un caso de un joven, como de eso, de 22, 23, 24 años, su oficio era, él había estudiado para chef de cocina y estuvo trabajando de jugador en Perú, no recuerdo ahorita, con un trabajo bien duro, y él se sentía, él decía, me siento, hay mucha xenofobia, me maltratan mucho, nunca me había sentido así.
Pero él logró superar eso, reunir su dinero e irse a Chile. Y en Chile consiguió un trabajo en construcción de una panadería. Y él tenía una especialización en pastelería. Y después terminó trabajando ahí y todas sus fotos eran así de que estoy feliz, lo logré, lo conseguí, ¿verdad? Ya tengo todos mis beneficios, ya tengo un trabajo donde me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, es para, como dice usted, para el joven y muchas cosas. Pero también hay los casos. Un amigo jubilado, docente, exitoso en Cabimas, y aquí se vino y está trabajando, viviendo en una habitación ya de 60 y pico de años, viviendo en una habitación y atendiendo un carrito de perros calientes. Lógicamente la tristeza, la depresión que vive es muy grande. Yo podría decir que eso parte de lo que es el síndrome de Ulises, que se vive un duelo extremo, ¿no? Muchas veces se viven duelos que realmente son extremos, porque como usted nos decía, se vive un duelo, los duelos que se viven, que se habla de 7, otros hablan hasta de más duelos. Está el duelo por la familia que se deja atrás, ¿no? Como usted dijo, por el fracaso del proyecto migratorio, si no lo consigo, si no lo logro, también voy a vivir un duelo por ese fracaso. La supervivencia. Por eso Sí. que es tan básica como la alimentación, la vivienda. Entonces, Sí. todo eso son duelos. Ya he nombrado como 4, ¿no? Pero sé que son bastante los duelos que te dicen que son parte de este síndrome, ¿no? Sí, sí. ¿Ok? Desde lidiar con tu soledad, desde lidiar con la lucha diaria de la supervivencia, desde lidiar con tu miedo, desde lidiar con la ausencia de sensación de falta de control, desde lidiar con la falta de red de apoyo. Son duelos que obviamente presenta el paciente que está obviamente con el síndrome de Ulises, ¿no? Mucho, mucho. Y que por supuesto, cuando los estresores son intensos, son varios, lo que obviamente se asoma en el síndrome, y la cronicidad y la permanencia de ellos son intensas, por supuesto, vamos a encontrar más alteraciones de la esfera emocional. Llámese síntomas depresivos, síntomas ansiosos, ¿ok? Vamos a encontrarlo. Por supuesto, como lo dice el trastorno, es un estrés crónico al cual el paciente está sometido, ¿no? Y es una respuesta, ¿okay?, reactiva, ¿ok?, que obviamente el paciente va a tener ante todas las adversidades que él se va a encontrar hasta llegar a lograr el objetivo deseado. ¿Me entiendes? Esto es así. Y no es mentira, el venezolano cada vez se encuentra con muchas más dificultades, como lo dije anteriormente. Ya la mayoría de países le piden a uno visa para poder salir del país, entrar a ese país. Entonces, esto implica, por supuesto, reorganizarse cada vez más, replantearse cada vez más a cuál país voy a ir. Y, por supuesto, esto implica también más desgaste, no solamente físico-emocional, desgaste económico, porque tienes que atravesar, obviamente, hacer una travesía bastante difícil y trágica, diría yo. Y todo esto, por supuesto, muchos optan por irse solos, sin la familia, porque no tienen para subsanar los gastos de sus hijos y de sus esposas y de sus padres, ¿me entiendes? Entonces, al venezolano no le ha tocado nada fácil la situación. No, realmente no. Realmente ha sido difícil. Y por eso vemos y veo, admiro a esos hombres jóvenes que dejan atrás la familia, pero dicen, primero me voy yo. Cuando yo me acomode, los busco, los traigo, ¿no? Entonces, es ese sueño de que tengo que rodear a mi familia, ¿no? Y que se vienen con ese objetivo, y por eso que muchas veces ocultan lo que están viviendo, lo que están sintiendo, lo ocultan a la familia, buscando protegerlos y que no se preocupen, como decimos nosotros, no quiero preocupar a mi mamá, no quiero preocupar a mi papá, yo cargo solo con ellos. Y ahí está como que la fuerza de poder seguir adelante, ¿no? Que
¿qué recomendaciones, ya nos quedan 6 minutos, qué recomendaciones da usted, por ejemplo, cuando una persona emigra y no se identifica todavía, es una identidad completamente, una cultura completamente diferente? Ante esas situaciones, ¿qué le recomendaría a usted a una persona que que esté ya en el sitio donde no está diferente su identidad nacional, su identidad cultural, su identidad familiar? Yo siempre he dicho y hago mención siempre, uno, no solamente físicamente, sino mentalmente tenemos que estar preparados para la migración. Una migración forzada va a traer consecuencias y lo vemos. Una persona que no quiere estar en un lugar, repito, a pesar de que tenga de todo, tenga comodidad, tenga comida, tenga buen ambiente, pero no se siente bien, esa persona no es apta ni es calificada para migrar. ¿Okay? Me ha pasado, incluso recientemente otro paciente donde le diagnosticado demencia, estaba en Houston la hija con todos los lujos que ella pudo tener su madre, se la trajo de Ojeda a Houston y resulta ser que la señora le había diagnosticado con demencia, pero cuando yo le hago entrevista ella me dice, doctor, yo me quiero ir a Venezuela. Era una depresión, simplemente estaba en duelo. Y ella me dijo, no importa doctor, yo me quiero ir a mi casa. Y bueno, se replanteó la venida de la abuela y ya gracias a Dios está aquí en Venezuela. Y esto pasa con mucha frecuencia. Entonces, tenemos que estar preparados físicamente y mentalmente, no solamente para migrar, sino para la estancia en el país que obviamente decidimos migrar. De lo contrario, enfermamos. La gente no tiene la mínima idea de la importancia que es la salud mental y no tiene la mínima idea las enfermedades que puede producirse posterior a una mente que no esté sana. Lo segundo, por supuesto, es importante tratar de replantearse la migración. ¿Dónde voy a llegar? ¿Quién me va a dar el apoyo? ¿Ok? Porque esa es otra cosa. Ahorita la gente huye y cuando hablo de huye, la gente no sabe ni dónde va a llegar ni qué le van a preguntar y él cree que al pasar por el refugio me van a hacer 2 o 3 preguntas y de una vez me dejan pasar y de una vez llego a conseguir trabajo y no es así. O sea, después viene lo bueno, después viene lo difícil, como digo yo, y eso estamos viendo. Gracias a Dios muchos cuentan con la suerte de tener un amigo, de tener un familiar en el país que van a llegar, y esto sin lugar a dudas representa una importancia de red de apoyo. Pero muchas veces, a veces inclusive con todo eso, el paciente no termina por adaptarse y muere. La depresión mata, la ansiedad mata y eso está demostrado, las alteraciones que pueden producirse de una mente o donde no hay salud mental, alteraciones cardiovasculares, alteraciones cerebrales, alteraciones de la esfera pulmonar, de la esfera gástrica, de la esfera colónica, de todo, ¿ok? Sin salud mental no hay salud y eso tiene que entender la persona. Lo otro es, como yo le digo a todo mundo, una vez que tú llegas a un país, no te pongas de loco de una vez porque ya conseguiste tu empleo a endeudarte. ¿Ok? Y lo vemos. Se compra el carro no 2008, no, me lo voy a comprar en 2022. Y si puedo comprarme el 2023, por supuesto es mucho mejor. Eso no se hace. Una persona que incluso no tiene ningún estatus migratorio y ya tú lo ves hasta a las coronillas endeudado. Entonces, por supuesto, eso le da menos cabida para poder ayudar a la gente aquí que está aquí. Y mucho menos a subsanar los gastos que él tiene. Lo tercero para mí, que es lo más importante, por supuesto, tiene que ver con la espiritualidad. Es estar en conexión con Dios, con lo espiritual. Y eso, por supuesto, es muy importante. Y, por supuesto, buscar la ayuda profesional en un especialista de salud mental cuando, obviamente, uno ve que su salud mental está en riesgo. Hay que buscar la ayuda profesional, lo más importante. ¿Ok? Y en eso se basa mis recomendaciones. ¿Ok? En tratar de buscar ese equilibrio lo más rápido posible para tratar de, por supuesto, uno estar tranquilo, poder de repente recuperarse, porque repito, esto no es una enfermedad, el Señor le dice, no es una enfermedad, pero muchas veces se niega la gente a buscar ayuda especializada porque me van a catalogar como si estoy loco o paré de contar y se deja al lado y se calla incluso lo que siento y eso es un problema que obviamente también podemos notar. Excelente, doctor. Y fíjense también
que las recomendaciones también que habría que darlas a las familias que se traen, después que emigraron, me traigo a mi mamá, como es el caso que usted colocó, pero mi mamá no quiere estar viviendo, tiene su casa, tiene sus amigas, tiene su iglesia, tiene su parte social, sus interacciones sociales con un grupo, y después me voy de repente a Houston, una ciudad tan grande, solo dentro de una casa, y entonces, ¿qué hago? No conozco el idioma, no tengo amigos, no sé con quién hablar, no me gusta esto, estoy todo el día encerrada. Entonces, yo pienso que a veces también, o sea, entiendo a los hijos, porque a mí me ha ocurrido. Yo soy migrante, tengo 3 años fuera de Venezuela. Y entonces, mis hijos al principio, no vine a migrar, venía de visitar a una hija que no vive, que todos mis hijos están fuera del país. Y después que llegué a Colombia, ellos dijeron, no regresa. Tú tienes esta enfermedad, tú tienes esto, tú tienes otro, y si te da ya, ¿cómo hacemos? Estás inseguro ya, ya hay miles de problemas. Y yo les dije, yo no voy a vivir en un cuarto, arrimada, en un cuarto chiquito cuando yo tengo mi casa. Yo me regreso. Y bueno, decidieron, buscamos un apartamento y te vas solo con papá, pero no te regresas. Ok, así sí, porque tengo mi espacio. Puedo hacer esto. Puedo conversar con usted a tantos kilómetros. Pero a veces incluso puede pasar que su hijo le compre un apartamento, le arriende un apartamento, tiene su privacidad, pero aún así usted diga, yo no quiero estar aquí. Eso también ocurre, como le ocurrió a la abuela. Sí, claro, que una vez que la abuela la tenía en Venezuela, la abuela mejora, no era una demencia, simplemente que su estado depresivo y su estado de angustia constante conllevaba que la atención, la concentración y la memoria le fallaba. Era una depresión fuerte que tenía la paciente. Y una vez que ella regresa a Venezuela, quizás en condiciones adversas, como se vive en Venezuela, obviamente la persona igualito. Ella quería estar en su nicho y sacarla de su nicho, obviamente implicaba todo lo que ella estaba presentando, ¿no? La hija terminó por aceptarlo y obviamente es feliz la hija y es feliz la abuela. Como me decía otra paciente, doctor, yo no quiero estar en Estados Unidos. Aquí la gente todo el tiempo está trabajando y aquí ningún vecino habla con nadie, me decía ella, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. O sea, desacostumbrarse de su costumbre no es fácil. Y los hijos deben entender esta forma de esta necesidad que tienen en este caso los ancianos, las personas de tercera edad, los papás, los abuelos, deben entenderlo. Y tengo muchas amigas que los hijos tienen que venir, no te puedes regresar, no es que yo necesito mi espacio, mi casa, mis cosas, mi broma. Entonces eso hay que entenderlo también, porque es que eso es lo que yo le digo, eso es lo que digo yo, una migración forzada. Okay, no podemos generalizar, okay, que todos están preparados. De repente mi mamá no está preparado, mi hijo no está preparado, o mi papá no está preparado, ¿me entiendes? Como también hemos visto donde una familia completa se va, la cosa se hace mucho más fácil. Aún, sin embargo, también puede presentarse diferentes tipos de problemas, ¿me entiendes? Entonces, esto no es fácil, esto es bastante difícil, ¿ok? Es dejar todo una historia, es dejar todo tu hábitat, tus costumbres, tus amigos, tu trabajo. Eso, por supuesto, no es nada fácil. Y uno tiene que entenderlo como hijo, como familia. Y muchos, por supuesto, entendiendo y basándose en eso, es que deciden irse ellos y desde la distancia, por supuesto, poder ayudar a los suyos, ¿entiendes? A veces con desenlaces muy tristes, se le muere la madre, se le muere el padre, se le muere el hermano, pero estos son los riesgos que se corren, ¿me entiendes? Son los riesgos que se corren. Así es. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. Le doy el espacio para que usted se despida. Estuve mirando a ver si habían preguntas, no tenemos todavía una participación actual de 54 personas que nos han escuchado, que están acá, sobre todo seguro que por usted. Pero las cosas que tenemos acá son muchos corazoncitos, es así, es el mejor psiquiatra, el mejor sin duda, una referencia en todo el estado Zulia,
Te amo, Nerio Soto, eres el mejor, Edisbel. Y así felicito a los hombres y a las mujeres venezolanas que trabajan duro por sí mismos, por los suyos, que lloran a escondidas, que se secan las lágrimas y que luchan. Dios los bendiga. Sí, del Zulia eres el mejor, Nerio Soto. Y bueno, como siempre, sus seguidores, amándolo, alabándola, dándole gracias y estando siempre presente con usted. Así que usted es otro candidato para un live posteriormente, porque sus, No, la verdad sus que seguidores les yo encantó soy muy verlos. agradecido. Yo soy muy agradecido a mis pacientes, como siempre lo digo, ellos son mis mejores libros. De ellos he aprendido las cosas que incluso en mi posgrado no aprendí. Y bueno, yo sé que muchos quizás por la confusión de la hora, ¿no? Porque yo había pues colocado que era las 6 de la tarde hora Venezuela. Muchos, por supuesto, veo que me están preguntando que si la I se hizo o no se hizo. Pero bueno, habrán otras oportunidades para poder conversar temas de gran importancia y que la gente está ávida de conocer. ¿Okay? Siempre hay que recordar que lo más importante no es el corazón, es el cerebro, ¿no? Y hay que cuidar de él, hay que cuidar de él. Y yo sé que van a venir nuevos programas, nuevos temas, que obviamente la gente va a estar pendiente de ello. Y a usted, por supuesto, Fortaleza de Salud Mental, agradecido en nombre de usted, la doctora Arellano, por la invitación, ¿ok? A pesar de que no soy mucho de los live, ¿no? Como se lo comentaba usted, bueno, podía apostar por usted y por Fortaleza de Salud Mental para hacer este tema de bastante importancia y relevancia en estos tiempos en Venezuela y en el mundo. Y que les gustó, porque aquí están, todavía tenemos 51 personas conectadas acá. Entonces eso es importante. Las personas que no pudieron ver el live en vivo, en Fortaleza, Salud Mental, ya dentro de una hora aproximadamente ya va a estar colgado, como dice. Igual en YouTube, en el canal Psicofortaleza, también va a estar colgado. Que para que puedan disfrutarlo, para que puedan compartirlo, para que puedan volverlo a ver. Fue un placer, realmente un placer y un honor haberlo tenido conmigo esta noche. Dios lo bendiga. Bueno, amén, Gracias, igualmente. doctor. La que podamos hacer, como repito, otros programas aquí, allá, Sí, y por supuesto de interés para la comunidad. Muchas gracias. sí lo vamos a hacer, seguro que sí. Si usted está disponible, yo también. Como usted quiera, yo Gracias. quiero. Chao, Muchas pues. gracias. Hasta luego. Chao, Gracias a todos los que están aquí.